buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global Ecomundo, ojalá 4RD. El Congreso de Estados Unidos evitó el cierre del gobierno con una prórroga de fondos hasta enero próximo. El Congreso de los Estados Unidos, cuando aprobó esta prórroga en la financiación temporal que evita el cierre de la administración central, alarga una buena racha del gobierno que está viviendo en las cámaras legislativas. Los fondos con los que la maquinaria pública opera ahora finalizan, y este era el punto central, finalizaban este viernes a la medianoche. Pero la Cámara de Representantes y el Senado aprobaron en el día de ayer un proyecto de ley por el que extienden hasta el 19 de enero próximo. El fantasma del cierre del gobierno, una pesadilla recurrente de los presidentes americanos, desaparecerá durante algún tiempo. Tras la tregua volverá la pelea sobre inmigración, gasto público o salud con los demócratas. La votación tuvo lugar justo al día siguiente de una gran victoria del presidente Trump y los republicanos, cuya mayoría en las cámaras ha servido para aprobar la mayor rebaja de impuestos desde el presidente Ronald Reagan. Un tijeretazo que cuestionaban los demócratas y amplios sectores de acuerdo a las encuestas de la población norteamericana y especialistas, porque lo consideran beneficioso sobre todo para los ricos y cuestionable para las cuentas públicas de la nación y sobre todo para los sectores más desfavorecidos de la población norteamericana. En este caso, los republicanos necesitaban al menos 8 votos demócratas en el Senado para ampliar la financiación y evitar el cierre del gobierno, ya que los conservadores ocupan 52 de los 100 escaños y este tipo de legislación requiere el apoyo de 60 senadores. Al final obtuvieron 66 votos, lo que significa que hubo 8 votos demócratas. En un principio, el Partido Demócrata quería condicionar el apoyo a alguna garantía para evitar la deportación de los Dreamers, los jóvenes migrantes indocumentados que entraron en el país como niños, un colectivo de hasta 800,000 personas que ha crecido en los Estados Unidos. Sin embargo, con el tiempo, en el último momento, los demócratas han decidido dejar el pulso hasta la próxima fecha límite, el enero. La amenaza del cierre gubernamental es una amenaza que pende sobre la cabeza de los presidentes cuando sus presupuestos no se aprueban. Necesitan una extensión temporal de fondos y esa ampliación suele implicar acuerdos con la oposición debido a la mayoría amplia demandada. Barack Obama sufrió una clausura sonada en el 2013 cuando los republicanos le reclamaron como moneda de cambio a la aprobación la renuncia al Obamacare, la reforma sanitaria. Unos 800,000 empleados públicos se quedaron en sus casas sin cobrar el sueldo y los servicios básicos como la sanidad o la educación funcionaron con el personal imprescindible. El nuevo año comenzará con múltiples batallas abiertas y una fecha crítica hacia adelante. Las elecciones legislativas que se producirán en noviembre de este año 2018. Es así cuando los demócratas pretenden dar una revancha y los republicanos amarrar bien esa mayoría en las cámaras para seguir avanzando en su agenda conservadora. El presidente ha logrado su primera gran victoria política, la aprobación de la mayor rebaja de impuestos desde Ronald Reagan hace más de 30 años. La Cámara de Representantes y el Senado dieron la aprobación con la oposición de los demócratas, que ven un regalo histórico para los más ricos. El recorte que premia sobre todo a las empresas suma 1,5 billones en 10 años y plantea dudas por sus efectos en las finanzas públicas y en la desigualdad que caracteriza a la economía más poderosa del planeta y que hemos explicado ampliamente en Ecomundo. El desencuentro entre el presidente y los legisladores republicanos que se había prolongado a lo largo de casi todo este primer año de gobierno, a veces por formas y otras por fondo, provocó el fracaso de los conservadores a la hora de derogar la reforma del Obamacare, que era un objetivo central para el presidente y los conservadores. Pero si algo une a los republicanos es su amor por una buena bajada de impuestos, y tras 8 años de gobierno demócrata y una gran recesión, ansiaban un recorte
grande como este. Para algunos de los nuevos artículos, y este es un impacto importante que podría desencadenar una guerra tributaria internacional, incluido el beneficio para los exportadores, puede violar algunas normas y tratados internacionales. Ministros de Finanzas europeos ya han expresado su preocupación sobre algunos de estos planes. Es probable que Estados Unidos enfrente desafíos a algunas medidas y la combinación de cambios podría presionar a otros países para que reescriban sus propias reglas, tal vez reduciendo los impuestos. Expertos en la materia afirman que tomará al menos un año entender las implicaciones y los efectos de estas medidas de cambio a nivel internacional. En el caso de América Latina, se podrían ver algunos efectos económicos y políticos tras la mayor reforma impositiva en las últimas 3 décadas. Entre las repercusiones se abre un debate sobre una potencial relocalización de empresas multinacionales hacia los Estados Unidos para aprovechar la bajada del impuesto empresarial al 21%. Además, puede aumentar la presión política para que los gobiernos de la región recorten los tributos corporativos siguiendo la misma senda que ha seguido la Casa Blanca. Y si la Reserva Federal de Estados Unidos sigue su tendencia de subir las tasas de interés, esto podría revalorizar el dólar frente a las monedas locales y aumentar los niveles de deuda. La pregunta es cómo puede impactar a las economías de América Latina esta nueva reforma tributaria de Estados Unidos. En primer lugar, esta subida del dólar y la baja de las monedas locales. Por ejemplo, de acuerdo a Eric Herzberg, director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la American University en Washington, D.C., la reforma puede tener, ese es su criterio, efectos negativos a nivel regional en el mediano plazo si promueve una tendencia al desequilibrio fiscal en Estados Unidos, que es lo que cuestionan los opositores, entre otras cosas, a esta reforma. El desequilibrio genera más inflación y una consiguiente alza en la tasa de interés. Esto puede afectar a las economías latinoamericanas que están altamente endeudadas, tanto en la deuda del sector público como la deuda del sector privado, de acuerdo a Herbert. Parece, y esto es un elemento importante de acuerdo a su criterio, que este paquete de medidas va a enriquecer a una minoría en los Estados Unidos, reforzando los problemas de desigualdad que ya existen en el país y aumentando las presiones fiscales en el presupuesto. En cambio, el economista jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Carlos Beth, piensa que la tasa de interés en Estados Unidos seguirá aumentando el año que viene, al margen de lo que pase con el sistema impositivo. Al aumentar el costo del crédito en Estados Unidos, se aprecia el dólar frente a las monedas locales y ese aparentemente será un escenario con el cual se deberá lidiar en la región en el futuro cercano. Aunque para algunos analistas, en el caso de México particularmente, las consecuencias pueden ser buenas o malas dependiendo de cómo se mire, y argumentan que no está claro que la reforma vaya a perjudicar a México, porque si aumentan las inversiones americanas en Estados Unidos, es posible que al mismo tiempo las empresas importen más insumos desde México para producir en Estados Unidos, sobre todo por este impacto. Otro elemento importante que se plantea es la fuga de empresas hacia Estados Unidos. Y este es uno de los factores clave que persigue la nueva ley con la reducción de los impuestos de la ganancia corporativa de un 35 a un 21%. Este recorte busca ser un incentivo para que las compañías multinacionales instaladas en la región consideren una relocalización de sus operaciones hacia Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump pretende competir así con varios países de América Latina, donde los impuestos en sociedades bordean el 30%. Sin embargo, algunos expertos no descartan una eventual fuga de compañías hacia Estados Unidos, especialmente desde México. Pero eso tampoco está tan claro, dicen algunos analistas. Las empresas tendrán que evaluar si les compensa pagar menos impuestos, pero al mismo tiempo aumentar los costos de producción, incluida la mano de obra. Para algunos analistas se cree que México perderá competitividad ante su principal socio comercial, por lo que es cada vez más urgente que el país ejecute una estrategia de comercio internacional más incluyente y diversificada. A diferencia de México, en Colombia se ve menos probable el tema de la relocalización.
La reforma provoca un efecto global porque la reducción de impuestos a las empresas genera una presión política y económica en el resto de los países debido a que obviamente se tienen tasas impositivas más altas. Pero el punto en discusión está precisamente ahí. Si la reforma generará suficiente inversión productiva y crecimiento en Estados Unidos o si será un espaldarazo a los millonarios como han planteado los críticos. El otro punto importante es la presión sobre los gobiernos locales de América Latina para reducir impuestos corporativos. En muchos de los países de América Latina el tema de bajar impuestos a las ganancias corporativas es particularmente sensible y los gobiernos tienden a ser muy cautelosos. Por eso la simple posibilidad de que algún país disminuyera los tributos que pagan las empresas, como representa el cambio en Estados Unidos, genera de inmediato debate con ribetes políticos, económicos y sociales. Aunque operan con distintos mecanismos, límites y excepciones, este es el nivel de impuestos corporativos que pagan las empresas entre todos los países de la región. Una buena parte de ellos están por encima del 30%. Sobre todo Puerto Rico, Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, Costa Rica y El Salvador, de 30 hacia arriba, al igual que Honduras, México y Nicaragua. Por debajo del 30% hasta el 25% está Perú, República Dominicana, Bolivia, Guatemala, Jamaica, Panamá, Uruguay, Chile y Ecuador, y Paraguay en el extremo inferior con un 10%. Mientras algunos empresarios y economistas piensan que México debería reaccionar lo antes posible implementando una rebaja impositiva a las empresas, otros argumentan que eso es imposible. Hacer una reducción espejo de la misma magnitud que la de Estados Unidos no se puede aplicar ni en México ni en América Latina, porque no se tiene espacio debido al déficit fiscal. Y este es un aspecto sumamente importante. Nuestros niveles de deuda llegaron al límite. De acuerdo a Luis Fonserrada Pascal, del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado de México, si se hiciera alguna rebaja del impuesto a las empresas, habría que encontrar un impuesto sustituto para compensar la caída en la tributación. Son distintas las posiciones que han surgido en México. A medida que pasen los días y los detalles de nuestra nueva ley sean conocidos en toda su extensión, es probable que las empresas y los gobiernos den más señales sobre cómo podrían configurarse en el nuevo escenario. De manera que cuando analizamos el impacto de esta reforma impositiva, indiscutiblemente que en el caso de América Latina lo que se prevé es una alza del dólar, una bajada de las monedas locales, una apreciación de la tasa de interés con un impacto en la deuda y el hecho de que pueda haber una relocalización de empresas que están en América Latina y que vayan a Estados Unidos a buscar la posibilidad de beneficiarse de estas rebajas impositivas y evidentemente que América Latina no está en condiciones de competir con rebajas corporativas, impositivas, porque no tiene un espacio fiscal para hacerlo. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.